Y lo que quería decir, puede que en media hora, 40 minutos, porque a veces pasa con esta versión gratis que tengo yo, que Te se para. corta y tengo que volver a mandar el link, ¿ya? Ok. Bueno, entonces, ministra, estaba leyendo yo sobre la historia suya, que es bien interesante, ¿ah? Estaba viendo, por ejemplo, que usted se crió, leí yo, en una población, nació ahí en la zona sur, en la comuna de Los Espejos. ¿Cómo recuerda usted ese lugar, esa vida, el colegio, por ejemplo, al que iba? Bueno, yo nací en la población Santa Adriana, donde vivía, en la casa donde vivía mi abuela materna, y la relación que yo tengo con Los Espejos y con esa población, con ese entorno, es bastante cercana, porque nunca he dejado de tener a mi familia, aparte de mi familia ahí. De hecho, mi abuela murió hace unos años, pero ella murió viviendo en la misma casa en la que yo nací. En la casa que yo nací vive mi tío materno, y al lado de mi tío materno vive mi tío paterno, porque mis padres se conocieron porque eran vecinos, digamos, o sea, mi papá llegó a visitar a su hermano y qué sé yo. Entonces, es un lugar con el que yo tengo mucha conexión. Yo cuando volví a Chile, después nosotros nos fuimos, como que entré y salí de ese lugar muchas veces. Siempre la casa de mi abuela, mi abuela era una matriarca, como en el sentido tradicional y popular, entonces siempre su casa fue la casa de acogida de todos. O sea, cada persona que se separaba llegaba de vuelta a la casa de la abuela. Cuando algún hijo o una hija estaba sin trabajo, llegaban de vuelta los nietos a estudiar. Entonces, bueno, es el espacio donde yo me crié. Ahora, yo me fui chica a Santa Olga, que es una población que está Santa Adriana, después viene Clara Estrella, después Santa Olga, que está al lado del cementerio metropolitano, y mis padres se fueron ahí cuando yo tenía, no sé, 2 años. Eh, y ahí nació mi hermano en Santa Olga, y ahí nos tocó el golpe. Entonces nos movimos harto. Yo empecé la escuela en Los Espejos, y después nos cambiamos a la Florida, y alcancé a terminar. Yo hice hasta primero medio en Chile, hice toda la básica en 2 escuelas distintas, y alcancé a hacer primero medio en un liceo comercial en La Granja, en el 23 de Santa Rosa. Entonces, tengo todavía como recuerdos, y de la básica no me he mantenido en contacto con nadie porque ha pasado demasiado tiempo y demasiadas vueltas de la vida, pero de mi primer año del liceo, del comercial, sí tengo contactos con alguna gente. Eh, no, miento, en realidad hace unos años me contactaron en Facebook algunos compañeros de la escuela de octavo básico. Así que tengo todavía algunos recuerdos y memoria de ese tiempo. Pero como te digo, en síntesis, tengo mucha conexión con ese lugar. Mis tíos viven allá, los voy a ver cada vez que puedo, así que tengo una conexión con mi lugar de nacimiento. ¿Y qué siente, ministra, cuando va para allá y dice, por Dios, que ha cambiado mi vida, ¿no? Sobre todo hoy día, ministra de Justicia. Sí, mira, eh, bueno, yo creo que mis padres y mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, eh, están todos muy, muy orgullosos de este lugar en el que estoy, de la trayectoria y carrera que he tenido. Eh, Eso me da un sentido como de mucha responsabilidad, pero también me hace muy feliz porque siento que como que les he dado una alegría, y en algún sentido se sienten todos reflejados en mí, como mi familia, quién soy. Y a mí eso me enorgullece mucho sentir, digamos, de que yo sigo manteniendo mi conexión de donde soy, y para mi familia y para mí eso es muy importante, rescatar de donde vengo. Yo soy siempre súper preocupada de eso, de nunca olvidarme de quién soy, de dónde vengo,
y que en realidad los espacios que me ha tocado ocupar tienen que ver un poco con las circunstancias de la vida, con las oportunidades que pude tener por vivir en países donde cualquiera podía estudiar sin tener recursos, cosa que no necesariamente se podría haber hecho si hubiera seguido donde estaba, y nada, como por el apoyo de mis padres y todo, pero siento un sentido de orgullo y responsabilidad. ¿Qué le dijeron sus padres? Bueno, yo creo que ha tenido usted una carrera bien ascendente y bien brillante, pero yo creo que para los padres se me ocurre a mí que haber sido lo más potente que la nombraran ministra de Justicia. ¿Qué le dijeron en ese minuto? Bueno, mi mamá se puso a llorar, mi mamá es bien llorona y lo primero que hizo fue ponerse a llorar, mi papá estaba muy orgulloso, o sea, sigue estando muy orgulloso, ambos. Eh, y nada, también yo creo que estaban un poco preocupados eh, porque yo tenía una posición de, de mucha tranquilidad en el espacio que yo estaba. Y entonces asumir este cargo y pasar a primera línea de la política es siempre mucho más riesgoso, ¿no? Es salir de la zona de confort, y también, si bien estaban muy orgullosos, también estaban un poco preocupados por la exposición pública, por lo duro que puede hacer el espacio político también, pero en general más orgullo que nada. ¿Sus padres a qué se dedicaban o a qué se dedican? Bueno, los dos están jubilados, mi papá ¿Ya? tiene 83 años, mi mamá llegó hasta quinto básico y terminó el liceo, la secundaria, cuando yo estaba en la universidad, en una escuela técnica en Canadá. Mi papá terminó también la educación secundaria en un liceo nocturno cuando yo ya había nacido. Mi papá se dedicó era como jefe de una bodega acá en Chile hasta el golpe, y después en Canadá siguió cosas iguales, trabajaba en bodega, y mi mamá después estudió peluquería, por largos años fue peluquera. ¿Tiene Y más hermanos? hoy día están los dos jubilados. Yo soy soy primera generación por ambos lados de mi familia que voy a la universidad. O sea, tiene que ser, pero ya el orgullo máximo. ¿Usted tiene más hermanos? Sí, yo soy la mayor, tengo un hermano hombre y una hermana mujer. Los tres fuimos a la universidad, mi hermano vive en Canadá, mi hermana vive acá en Chile. Y bueno, producto del exilio también hemos sido una familia bien itinerante, hemos ido y venido varias veces entre distintos países, pero yo soy la mayor. Sí, y entiendo que cuando usted decía que estaba en la zona de confort y que sus padres estaban un poco preocupados, porque por lo que sé usted estaba yéndose al PNUD, se estaba yendo a Noruega, a un cargo muy importante allá, ¿no? Sí, bueno, llevaba mucho tiempo dilatando la decisión de postular algún cargo internacional, que era como la ruta natural en Naciones Unidas. Yo había resistido ese tránsito porque después de pasar tanto tiempo fuera del país, como que a mí por lo menos me costaba, digamos, tomar la decisión. Pero finalmente la había tomado porque sentía que ya era el momento, y justo estaba en un momento de tránsito de partir a cargos internacionales. Entonces llevaba mucho tiempo pensando y preparando ese camino. Entonces esto fue algo totalmente inesperado y que me sacó del camino en el que se suponía que estaba. Claro, porque aparte este cargo de funcionaria internacional durante tantos años en un organismo tan prestigioso no solamente tiene un tema que ver con la trayectoria, sino que también con una serie de garantías que ofrece trabajar en un lugar así, y que abandonarlo también significa un costo importante en términos de económicos, ¿cierto? No sé si de calidad de vida, pero que no es menor la decisión, eso es lo que quiero decir. Sí. Sí, no, no es menor, no es fácil, porque es un cambio, digamos, eh, en todos los sentidos, cambia la vida. Y bueno, pero y puede sonar cliché, pero yo creo que es muy importante decir que tampoco a uno le pasa todos los días en la vida que un presidente de la República la llama y le pide que asuma un cargo como este. Yo sentía cuando el presidente me llama, muy honrada que el presidente
confiara en mí para ser parte del gabinete, muy comprometida con este proyecto y también como con mucha claridad de que era el momento de tratar de aportar desde este espacio, entendiendo que en mi caso, digamos, no era una decisión que en ningún caso tenía que ver con lo que era más fácil o lo más seguro era otra cosa. Claramente esto es también asumir un riesgo, pero también con mucha convicción de querer aportar. Yo de verdad tenía mucha convicción y ganas de poder aportar en este proyecto colectivo en el que creo profundamente. Usted, ministra, me imagino, con toda esta historia que usted vivió de exilio, de reinsertarse en un país, entiendo que llegó a Chile a los 13, 14 años, no me queda claro en qué año volvió. Mira, yo volví como por etapas, porque volví la primera vez, pasé aquí un año y medio en el 85, vine como por un rato cuando salí del liceo, después me volví a Canadá y entré a la universidad allá, siempre como que siempre estuve viniendo de vacaciones, pero después volví, después de haber terminado mi maestría en México en el 95, a principios del 95 cuando terminé la maestría. Y estuve casi 7 años en Chile antes de volver a salir para ir a hacer mi doctorado en Estados Unidos. Y volví definitivamente en el 2005, cuando había ya terminado los cursos del doctorado. Entonces, como que fue como medio interrumpido. ¿Y qué pasa con los arraigos, ministra? Cuando se va y se viene, con esa vía un poco trasplantada, vuelta a trasplantar, trasplantada en distintos lados. Sí. Bueno, yo creo que ese ha sido un tema que me ha acompañado toda la vida. Yo me siento profundamente chilena, profundamente parte de este país y de esta sociedad, pero esta no es una sociedad fácil para las personas que se han criado afuera. Yo empatizo muchísimo con los migrantes hoy día porque me ha tocado ser migrante, me ha tocado vivir en países extraños. Pero hay países donde hay mucha más diversidad social que están más acostumbrados a que la gente sea de distintas partes. Acá Chile es un país que le cuesta, digamos, eso. Entonces, no es fácil siempre insertarse, hacer amigos, conectarse. Y yo creo que esa experiencia de vivir afuera es algo que enriquece mucho, pero que también tiene a veces lados más costosos en el sentido de que a veces cuesta el arraigo, digamos. A mí en su momento me costó, ahora ya llevo mucho rato acá y me siento totalmente parte de este país, pero siempre voy a ser un poquito medio, en algún momento pensaba así como un poquito extraterrestre, ¿no? Nunca soy del todo, no calzo del todo siempre estoy un poquito fuera de ¿Y qué foco. fue lo más doloroso, ministra, de reinsertarse en Chile en esas vueltas que tuvo cuando usted dice no es fácil, es bien complicado? Bueno, yo creo que al ser o sea, creo que son una mezcla de cosas, al ser de una familia popular, de una población, sin redes en las élites, siendo profesional, era difícil insertarse laboralmente, porque muchas veces, sobre todo en los 90, en este país importaba mucho a quien uno conoce para poder conseguir trabajo. Entonces no fue fácil conseguir trabajo si nadie te conoce, nadie fue compañero tuyo en la universidad, nadie fue compañero tuyo en el colegio. Entonces las redes hay que construir las redes desde cero. En esa parte yo creo que fue difícil al principio, ¿no? Cuando conseguí mis primeros trabajos. Eh, y lo otro es que en este país hay una necesidad permanente de clasificar a las personas, ¿no? Y sobre todo entre las élites, ¿no? Permanentemente preguntar de qué escuela, a qué universidad fuiste, a qué escuela fuiste, qué hacían tus papás, dónde vivías. La sociedad chilena sigue construyendo, digamos, las relaciones a partir de encasillarte, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú eres como que fuera de eso, a la gente como que le cuesta y eso también era difícil porque yo viví muchos años en Canadá, muchos años en Estados Unidos, en México, y en ninguno de esos países hay como la costumbre de estar
como de la necesidad de posicionar socialmente a las personas, que existe todavía, yo creo, en Chile. Quizás menos hoy día, yo creo que eso se ha ido un poco diluyendo, pero en ciertos círculos sigue siendo muy recurrente, digamos, que las personas construyen sus identidades y sus vidas a partir de donde vienen, ¿no? Y su alma más política, por decir así, porque cuando usted cuenta que la llamó el presidente y usted dice, pocas veces a uno se le presenta esta oportunidad, ¿no? De poder hacer algo, pero eso también viene muy probablemente por su alma, mucho más social, más política. ¿Cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a Convergencia Social, además que el partido del presidente de la República? Sí. Bueno, yo firmé por Convergencia cuando era necesario conseguir firmas para que el presidente pudiera competir en una primaria. Yo, siendo una ciudadana espectadora de lo que estaba pasando, le tenía eh, o sea, mucho apego y convicción, o sea, creía mucho en el liderazgo del presidente y sentía que era muy importante que él pudiera estar en una primaria, que representara los ideales de una izquierda moderna, democrática, libertaria. Y entonces me inscribí para ayudar con mi firma. Varias personas en mi familia se inscribieron también. Y después decidí no desafiliarme. Mucha gente que yo conocía se inscribieron para permitir que el presidente pudiera competir, pero después se desafiliaron inmediatamente. Yo soy cientista política, creo profundamente en los partidos políticos, pero no había militado en 30 años, no había militado políticamente. Y decidí que era el momento de quedarme en un partido y de poder aportar en mi lógica, desde la militancia como una ciudadana, un militante cualquiera. Entonces, me quedé militando. Ahora, yo soy una persona de izquierda, mis padres son de izquierda, toda la vida he sido una persona de izquierda, me siento profundamente representada por este proyecto político. Entonces, si bien no había tenido una participación activa políticamente, siempre he sido una persona que ha estado en un espacio político y en ese sentido también me siento parte de una tradición histórica, popular, vinculada a la izquierda, como lo fue mi padre, también como ha sido, digamos, parte importante de mi familia. Y en ese sentido, ministra, cuando dice yo soy de izquierda, mi familia es de izquierda, defíname de izquierda. O sea, sus padres los exiliaron, ¿cierto? Su papá, entiendo que era parte de la JAP, ¿no? Izquierda comunista, y su alma de izquierda también. Mm. Mira, mi papá era del MAPU, en realidad era un militante de base del MAPU. Mi papá era sobre todo un militante cristiano de base, muy vinculado a la Iglesia Católica. Él construyó la iglesia de Santa Olga, la capilla con Pierre Dubois. Era muy cercano a Pierre. De hecho, nosotros partimos al exilio porque Pierre era amigo de unas monjas canadienses. Fueron esas monjas canadienses que nos ayudaron a salir como refugiados a Canadá, y el gobierno canadiense nos llevó como refugiados. Entonces, es mi padre viene como de una tradición de cristiana de izquierda, digamos, de base, pero Cristiana yo obrera, por decir así. sí, y yo durante estos últimos 30 años, aparte de ser feminista desde muy pequeña, o sea, me hice feminista en la universidad de muy chica, siempre he estado, siempre me ha representado una izquierda eh, que, que cree en la democracia. Yo soy cientista política, para mí la defensa de la democracia y de los derechos humanos es esencial, por lo tanto yo me siento enormemente representada y a gusto con el liderazgo que el presidente Boric representa en América Latina, que es una izquierda que no es la izquierda tradicional, que es la izquierda que, si bien busca empujar transformaciones estructurales profundas, tiene una profunda vocación democrática y de respeto a los derechos humanos, y eso es lo que a mí también me convoca, ¿no?, de este proyecto. Pero usted no había militado antes de Convergencia, ahora simpatizante de algún otro partido. Yo cuando estaba en el exilio era simpatizante de la Jota, Ah, cuando ya. estuve en Canadá, porque tenía muchos amigos que eran de la Jota, pero desde que estoy en Chile nunca he militado políticamente, desde que volví, digamos, desde que terminé el doctorado,
nunca he militado en nada, digamos, políticamente. Sí he participado en organizaciones sociales, fui parte de un colectivo feminista en los 90 que trabajamos mucho y como que mi militancia política la volqué al feminismo muy ¿Cómo se tempranamente. llamaba Bajo sospecha. ese nombre? Bueno, las mujeres siempre estamos bajo sospecha Es todavía, que era ¿eh? un poco eso, Ah, mira, era como que estábamos con estas amigas que teníamos este colectivo, queríamos formar un colectivo, no sabíamos cómo ponernos, y estaba de moda esa película, Los sospechosos de siempre, era sí, sí, esa sí, claro. película en los 90. Con Kevin eh, Spacey. Mm, claro, exacto, y entonces alguien dijo, pucha, nosotros somos como ellos, así como que estamos permanentemente bajo sospecha por ser feministas, y bueno, y ahí dijimos, bajo sospecha era por eso, por ser feminista, porque en esos tiempos, a diferencia de ahora, era muy mal visto decirse feminista, nadie se claro, decía feminista, y por lo sí. tanto, como que la idea era un poco eso. ¿Y al presidente Boric se conocían de antes? ¿Él le había consultado, por ejemplo, cuando usted, o sea, cuando él era parlamentario? ¿De dónde un poco nace esta historia? Mira, a mí por mi trabajo me tocaba mucho ir al Congreso. Yo he participado en muchos debates legislativos por el tema de las cuotas durante el gobierno de la presidenta Bachelet, fui parte de la comisión Engel, me tocó todo el paquete de reformas de los proyectos de reforma política y después del acuerdo del 15 de noviembre me tocó ir mucho por la discusión de la paridad, también de la participación de los pueblos indígenas, escaños reservados. Siempre he participado mucho en los debates sobre el diseño electoral y ahí, no me acuerdo si lo habré visto ahí o antes, eh, creo que lo conozco desde su primer periodo, desde el Congreso. Había estado con él en distintos eventos, reuniones, y también me tocó en varias ocasiones invitarlo, como invitábamos a distintos parlamentarios a eventos que organizábamos, haberlo invitado. Entonces me tocó dialogar sobre democracia y temas de política, y tuvimos intercambios, digamos, yo en ningún caso puedo decir que soy amiga del presidente desde antes, pero sí lo conocía y sí teníamos como un debate sobre temas políticos y más desde mi rol técnico, diría yo, como que mi relación fundamentalmente era esa. Pero mucha gente, hasta hace muy poco, digamos, o antes de que él se presentara como candidato, no es que no dieran un peso por él, pero era muy joven, no generaba toda la adhesión, ¿cierto?, que vino a generar después. En el caso suyo, ¿le pasaba eso, no, con Gabriel Boric? No, para nada. Creo que Pero siempre, lo dice porque siempre, es ministra ahora, ¿no? no, siempre, o sea, de hecho, el haber firmado por el partido y haberme quedado militando es un poco producto de la fe que siempre le tuve. Y es cierto que yo soy ministra, no podía hacer otra cosa, pero también en muchas ocasiones lo invité a ser parte, lo propuse, digamos, para que fuera parte de foros internacionales, porque siento que el presidente representa algo que es muy importante en América Latina en política. Él tiene un profundo eh, apego y respeto por la política, y eso es algo que hoy día es muy difícil. Yo creo que a mí una de las cosas que me preocupan es que muchas veces para que a uno le vaya bien en política, se construyen carreras a partir de denostar la política, de estar hablando siempre en contra de los políticos, siempre en contra de la política, siempre en contra de los partidos, y yo creo que eso le hace muy mal a la democracia en última instancia, y siento que el presidente es alguien que siempre ha mostrado un profundo respeto por la política y por la política partidaria, que está muy deteriorada, y eso siempre me hizo respetarlo profundamente. Ya, pero también de Gabriel Boric y de su grupo, digamos, también se les critica por haber ayudado y contribuido y haber aportado lo propio de deteriorar la política, con toda la crítica que mientras eran parlamentarios, incluso desde antes, realizaron hacia los mismos gobiernos, no solamente los gobiernos de Sebastián Piñera, sino que incluso el de Michelle Bachelet, cuando eran dirigentes estudiantiles, por ejemplo. Y hoy día, como que se Yo les creo que son ve. cosas, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que ser adversarios y oposición no es lo mismo que denostar la política. Pero, por ejemplo, cuando decían, se me ocurre, es que hay que bajarle los sueldos a los parlamentarios porque no hacen su pega y están acá en el fondo por un cargo, ¿no es denostar la política eso, no?
Yo creo que no, y en ese ejemplo decir que los sueldos de los parlamentarios en Chile estaban por sobre todos los promedios de América Latina, por sobre el promedio mundial, eh, sueldos que además no necesariamente estaban en línea con las características del país. Yo creo que el por qué se deteriora la política tiene razones profundas a nivel mundial y también en Chile. Y me parece que enfrentar los problemas que tiene la política no es denostarla. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas nos exigen siempre que podamos mejorar aquellas dimensiones que no funcionan bien. Y en eso creo que eso no significa, digamos, que uno no pueda hacer oposición. Pero sí creo que hay problemas que todavía se requieren seguir atendiendo de manera directa para mejorar el cómo funciona la política. Oiga, ministra, bueno, y a usted, le estaba preguntando por Gabriel Boric, ¿y usted le veía así como ¿cómo decirlo? Un cierto halo presidencial, notó algo distinto en él, que usted, más allá de lo político que hablamos, usted dice, esta persona tiene pasta, por así decir, ¿no? Para poder ser presidente de la República. En su carácter, quiero decir, en su cultura, no sé. Yo creo que la capacidad intelectual que tiene el presidente, su visión él tiene una capacidad muy importante de mirar el futuro y el presente. Yo creo que él tiene mucho olfato político y también una gran capacidad de convocar. Creo que la razón por la que es tan importante cuando habla el presidente y que genera tanta empatía y conexión es porque de verdad él logra conectar no solo con la ciudadanía, sino que también con los actores políticos. Yo creo que en ese sentido él es un lujo de dirigente hoy día, en que en la era en que vivimos, ese tipo de liderazgo que tiene el presidente es algo poco común. Y yo creo que es muy evidente en él que tiene esta capacidad de mirar el bosque, a pesar de que los árboles que están permanentemente encima nuestro. Oiga, ministra, ¿y usted es la primera persona que asume justicia sin ser abogada? La primera en tiempos de democracia, quiero decir, ¿no? Yo Leí creo por que es la ahí primera en la historia, parece que soy la primera en la historia. No sé si al wow. principio de los tiempos habrá habido alguien que no era, Sí, es por lo que hemos verdad. visto, parece que no. Sí, me hace harto sentido, sería raro antes también que hubiese asumido a alguien que no fuera abogado con lo tradicional que es este país y uno de los ministerios más tradicionales, por lo demás. Sí, este ministerio tiene 185 años y de hecho a la entrada del ministerio está una placa con el listado del nombre de los ministros, más que ministras, pocas ministras, pero también ha habido varias ministras mujeres. ¿Cuántas? Soledad Alvear, Mónica Madariaga, ¿quién es más? Eh, ¿Cómo se llama la sala de estados? No, es que tenemos está Hernán acompañando, porque tenemos una sala de reuniones que se llama Holguín. Es que, bueno, hay la primera ministra de Justicia, la primera ministra mujer de América Latina, fue la ministra de Justicia en los años 50 en el gobierno radical, Ah, que se llama Sara Holguín o algo Holguín. ya, yo lo busco después, pero no sabía Sí, bueno sí, ese no, dato. antes de Mónica Madariaga hubo una ministra mujer y bueno, Soledad Alvear, Javiera Blanco, Ah, verdad, claro. en democracia, y ellas dos nada más, creo. Patricia Pérez estuvo de ministra también la También, mitad toda la del razón. periodo del presidente Piñera 1. Cierto. Oiga, nos quedan 9 minutos y algo, así que ahí yo le aviso Ya. cuando nos vaya quedando menos. Ya, a propósito de esto que veníamos hablando, la primera, que no es abogada en la historia, entonces en estos 184 años creo que me dijo, también como que leí por ahí, alguien dijo, se quebró una tradición. ¿Cómo lo vivió eso usted, ministra? Mira, creo que ha sido mucho menos tema de lo que parecía al principio. Bueno, hoy día estuve asume la primera mujer en la rectoría de la Universidad de Chile, y yo creo que cada vez más se van rompiendo estas supuestas tradiciones que muchas veces son techos de cristal. Ha sido menos tema porque este ministerio, primero porque yo llevo mucho tiempo trabajando en políticas públicas, tenía muchas conexiones con el sector justicia, pero este es un ministerio que tiene
variedad de temas y servicios gigantes, y muchos de ellos son políticas públicas que no necesariamente se requiere ser abogada para liderar ciertos procesos. Nosotros, como tú sabes, estamos a cargo de Gendarmería, el Sename, del Servicio Médico Legal, del Registro Civil, o sea, toda la agenda de derechos humanos. Es un ministerio que tiene una enorme cantidad de temas, tiene muchos procesos importantes de gestión, y fíjate que no, y la dimensión quizás que tiene que ver más directamente con el giro principal, por ejemplo, la relación con la Corte Suprema ha sido muy fluida. Yo me he sentido que ha sido muy bien recibida por parte del presidente, de los y las ministras. Tenemos una relación muy estrecha. Creo que no ha sido tema para nada mi formación disciplinaria. Y en el día a día, porque ya, o sea, se entiende lo que me está diciendo, pero también pasa un poco con el machismo, como que, ay, no es lo mismo, pero en el fondo, ay, es que a lo mejor usted no entiende esto porque no es abogada. Ese tipo de comentarios, por ejemplo. Fíjate que dentro del Estado y del gobierno y de nuestras contrapartes más habituales no me han llegado. Yo creo que esos comentarios pueden estar un poco más presentes en la esfera política. Creo que lo he sentido un poco más desde el Congreso, pero en otros ámbitos no. Yo, además de mi profesión, debo decir que acá este ministerio tiene equipos de abogados y abogadas muy grandes. Hay muchos abogados en este ministerio. Tenemos equipos técnicos muy buenos, que son equipos de políticas públicas permanentes en la mayoría de los temas. Entonces, no es un ministerio que cambie mucho cuando cambian las autoridades. Entonces tenemos equipos muy sólidos técnicamente, que acompañan a los y las ministras, digamos. ¿Y su aporte como cientista política a este ministerio, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Mira, hay varias cosas en las que siento que es bueno que haya alguien que tenga una mirada distinta. Primero, creo que es muy positivo para poner un foco en la gestión interna. Este es un ministerio que está un poco atrasado en materias de modernización del Estado. Es un ministerio que necesita mucha modernización en términos de procesos, de informática, digamos, de tecnología. Es un ministerio que sigue utilizando kilos de papel y todo es en papel, y tiene una lógica, digamos, a mí me ha sorprendido un poco eso, y yo creo que en la visión de modernización, creo que es bueno tener una mirada distinta. Creo que también a mí me preocupa mucho poner énfasis en pensar las políticas públicas vinculadas a la evidencia, y siendo alguien que viene del mundo académico y que tiene una experiencia en hacer estudios, creo que también una de las prioridades que le estoy poniendo es tratar de producir evidencia, mejorar los datos, generar mejores procesos de gestión del conocimiento para acompañar las discusiones jurídicas que muchas veces se hacían solo desde la dimensión normativa. Claro. Y lo tercero, creo que también, como vengo fuera del mundo del derecho, eso también significa que mis compañeros de escuela, de universidad, mis parientes, no son personas que están en otras instituciones del sector justicia, como pasa muy frecuentemente en este ámbito. Yo estoy a cargo, como tú sabes, del nombramiento de jueces, de abogados integrantes, de notarios, de conservadores, y creo que también es bueno tener a alguien que no viene de ese mundo a cargo de los nombramientos, porque me da un nivel de autonomía y de separación de los nombramientos que creo que sería difícil, que no es tan fácil tener cuando uno es parte de ese mismo mundo. Que es cierto eso, ministra, porque es un mundo bien endogámico. O sea, hay gente que tiene familias que están en el Parlamento, que están en algún ministerio, que también están en una notaría, y están todos de alguna manera medio vinculados. Un juez por allá, como ha pasado históricamente en la historia de la élite. Sí, yo creo que mientras no podamos cambiar el sistema de nombramiento, y yo espero, bueno, si es que se llega a aprobar el texto constitucional, el sistema de nombramiento de jueces va a ser distinto, y ya no vamos a tener el mismo sistema que tenemos hoy día. Pero todavía nos queda pendiente pensar en cómo vamos a reformar el sistema de nombramiento de notarios, conservadores, archiveros, y donde el Ministerio de Justicia tiene un rol hoy día muy importante, y donde te diría que
es algo que pasa como piola, como que la gente no sabe necesariamente que estamos firmando nombramientos todas las semanas, casi todos los días. Yo firmo nombramientos ¿Y y hay creo que en lobby? eso... ¿Sigue habiendo lobby? Mira, Encubierto, así como, porque yo creo que... yo creo que sí, o sea, yo sigo recibiendo muchas sugerencias por parte del mundo político en estas materias. Creo que es algo que es parte, digamos, de la... en muchos casos, legítimamente se hacen saber opiniones, comentarios de las personas, si es que se conocen. Yo tomo nota de todo lo que se me dice y nosotros hemos establecido unos criterios de nombramiento para poder tener equipos internos que mantenemos este proceso con los mayores estándares de probidad y transparencia. A mí eso me importa mucho, así que es algo a lo que le he puesto bastante tiempo y dedicación, de sentarnos con los equipos y definir criterios y revisar cada nombramiento a partir de esos criterios. Y qué alivio para usted, como dice, no estar vinculada familiarmente con nadie, o sea... Sí. Mm. Sí, aunque quisiera, no tengo ningún primo ni pariente que pudiera nombrar notario. Ya, ministra, le mando ahora de nuevo el otro link. Ya.